Del municipio de Esteban Echeverría, Fernando Gray, buenas tardes, saluda Pablo Markovsky y todo el equipo. Gracias por atender. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muy buenas tardes a vos y al equipo. La justicia federal admitió el planteo de la medida cautelar que presentó ayer, y la idea era impugnar el sistema de la Secretaría de Transporte de la Nación para la audiencia pública que iba a tratar los aumentos en el cuadro tarifario de trenes y colectivos. Vale decir que, para hablar en criollo, se frenó la suba del transporte. Una primera apreciación sobre este tema. Sí, a ver, nosotros venimos participando, yo vengo participando como intendente del municipio en todas las audiencias públicas que tienen que ver con aumentos de tarifas. Hace unos días se hizo la audiencia pública para el aumento de gas y participamos porque realmente nos preocupa mucho el aumento. En este caso va a ser un promedio de un 300%, y ciertas cuestiones puntuales de nuestro municipio que afectan el bolsillo de los vecinos. En este caso, el aumento de trenes y de colectivos, la semana pasada, el viernes, la Secretaría de Transporte, mediante una resolución, llama a una consulta para realizarse entre el lunes y el miércoles de esta semana que pasaron. Esa consulta uno se tenía que loguear en la página de Mi Argentina. Ahí llegabas a un sitio donde había 5 opciones, elegías una opción y subías un comentario tuyo de 5.000 caracteres. Como si fuese una noticia de un portal donde vos haces un comentario como usuario. Ahora bien, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que estamos hablando del transporte público de pasajeros que afecta a millones de bonaerenses que lo usan realmente por cuestiones esenciales de trabajo, de estudio, de salud, que realmente tiene un aumento muy importante porque en muchos casos duplica o triplica el valor actual del transporte. Y lo que corresponde por los marcos regulatorios y por la legislación es que de mínima haga una audiencia pública, el secretario de Transporte informe correctamente a toda la población y con la información correspondiente qué es lo que va a hacer en este caso puntual y qué es lo que tiene proyectado hacer hacia adelante, que el ente regulador explique cuáles son los fundamentos, que las empresas fundamenten el aumento y que los usuarios y consumidores y el resto de la población puede opinar, y después de todo eso recién fundamentado se da el aumento. En ese sentido, Fernando, imagino que de momento generará esto un alivio, como bien decías, personas que para cuestiones esenciales, por cuestiones de trabajo, de salud o de estudio, usan más de un transporte público al día, y los incrementos de los que se hablan lo transformaría en algo inalcanzable. Personas que dicen solamente me alcanzaría para cubrir el pasaje o del colectivo o del tren, que a veces son varios, ¿no? Sí. ¿Qué dice el pueblo de Esteban Echeverría? ¿Qué dice la calle? Digo Esteban Echeverría porque de ahí sos el intendente, pero el mano a mano de lo que está pidiendo hoy el pueblo trabajador. A ver, es un tema muy serio, Pablo, porque como bien vos lo describís, la gran mayoría de la gente nuestra, del todo el conurbano, Esteban Echeverría, pero todo el conurbano, el área metropolitana completa que rodea la ciudad de Buenos Aires, gran parte desarrolla sus actividades en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lo cual viaja todos los días. Ese viaje, como bien vos lo decís, por ejemplo, un vecino nuestro, para ir a su trabajo, vamos a suponer que trabaja en la radio que estamos escuchando ahora, en la radio ustedes, te tenés que tomar un colectivo desde tu casa para llegar a la estación de Monte Grande. De la estación de Monte Grande te tenés que tomar el tren hasta Plaza Constitución, y de Plaza Constitución te tenés que tomar el colectivo o el subte para llegar a la radio. Vos te tenés que tomar 3 transportes de ida y 3 de vuelta necesariamente, no tenés otra alternativa. Con lo cual, con esto, realmente tenés 700, con la nueva tarifa tendría 700 pesos de ida, 700 de vuelta, serían 1.400 pesos, ya mensualmente serían 28.000 pesos de tarifa de transporte, que tenés
únicamente. Y mientras tanto los ingresos no se mueven ni un poco comparado con esa violencia, si se me permite el término, de una suba tan impactante. Claro, y a esto vos le tenés que sumar el resto, porque te viene junto con el transporte, te viene el gas, la luz, y ya están proyectando hacer aumento del servicio de AISA, de agua y de cloaca, con lo cual te viene un tarifazo generalizado, con montos realmente muy importantes, y la sumatoria de todo esto te va a ser un número que realmente es muy difícil. Por eso, bueno, nosotros nos presentamos judicialmente, subrayamos todas estas irregularidades, porque lo que tiene que hacer un gobierno, en principio, un gobierno que se inicia como este, y cualquier gobierno, pero este se inicia hace un mes y pico, es de mínima cumplir la ley. Y acá no está cumpliendo ni la ley ni la normativa aplicable, y lo que estoy diciendo ya está siendo avalado por la justicia federal, que nos ha convalidado nuestro plan y ha dicho, bueno, a ver, lo que están planteando es lógico, es coherente, a ver, señores Secretaría de Transporte, a ver, reformulen todo esto y hagan las cosas como corresponde. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la Secretaría de Transporte es que hagan el procedimiento y que cumplan la ley y el marco regulatorio como corresponde. Una vez que sucede esto, bueno, vamos a discutir también el monto, porque a ver cuán razonable es ese monto o no para el ingreso de un trabajador, que indudablemente las subas salariales que va a tener un trabajador o una trabajadora, ni hablar de un jubilado o jubilada, donde los grandes perjudicados de este DNU, de esta ley ómnibus, son los jubilados en Argentina, y este uno que dan de 55.000 pesos, que es a valores de diciembre, realmente, indudablemente que no vamos a tener un incremento salarial conforme a lo que se está dando a todos los servicios públicos. Por eso, bueno, después vamos a discutir la razonabilidad de todos estos aumentos, porque la verdad es una desproporción. Tomo el término razonabilidad. La charla que estamos manteniendo es con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El gobierno de Milei, que asumió hace poco, menos de 2 meses, hace una descripción que como la juzga Fernando. Dicen, este es el único camino. La Argentina, que uno entiende, no estábamos en una situación holgada, ni mucho menos, y más allá de los motivos, uno podría describir los 2 años de pandemia, la sequía, crisis internacional, pero el pueblo necesita las respuestas independientemente de las excusas o los contextos. En función de eso, entonces, el gobierno de Milei duplica la inflación mediante la desregulación de los precios de la economía más básica, de los alimentos, de los servicios. Entonces uso el término razonabilidad, que te escuché un par de veces. ¿Cómo lo ves en esos términos, en ese contexto? Ayer hubo una manifestación multitudinaria que me parece que, entre otras cosas, pide algo vinculado a la razonabilidad. A ver, yo a este gobierno lo veo con una improvisación permanente. Y la improvisación es, primero, falta de diálogo, porque toman todo este tipo de medidas sin dialogar con ningún sector. Fíjate, yo, por ejemplo, antes de hacer la presentación que te estoy diciendo, charlé primero con el sindicato de la UTA, que nuclea a los trabajadores de transporte, de pasajeros, de colectivos, con el sindicato ferroviario. Llamé a las 3 cámaras que nuclean a las empresas de colectivos. Estemos de acuerdo o no, pero yo las llamé, hablé, los escuché, dialogué, escuché lo que tenían ellos para decirme, pienso o no en algunas cosas o en otras, pero tomé yo el contacto de iniciativa para hablar con ellos. Hablé con varias asociaciones de usuarios y consumidores a nivel nacional. O sea, que no es que inconsultamente me levanto un día y hago algo. Esto que yo estoy diciendo, el gobierno no lo hace, hay una falta de diálogo absoluta. O sea, se levanta un día un técnico de ellos, del equipo de ellos, que no sabemos ni dónde sale, se le ocurre dar un aumento, un tarifazo de tanto, y vos ni siquiera te preguntan a ninguna de las partes interesadas a ver qué opinar. Ahora, Fernando, ¿qué están desligados de la realidad de las y los trabajadores argentinos, que es, uno a simple vista se da cuenta que es insostenible para las familias trabajadoras los aumentos del 200 o 300 o 500, dependiendo del caso? A ver, yo creo que hay una suma de cosas. Hay una falta de diálogo,
hay una falta de equipos, indudablemente no tienen equipos, porque ni siquiera tienen funcionarios a cargo de áreas muy sensibles. O sea, la gran mayoría de los cargos de segunda y tercera línea de un gobierno, ya transcurrido un mes y medio, no tienen personas responsables a cargo, no tienen ni siquiera firma. Con lo cual, si no tienen responsables, no tienen equipos tampoco. O sea, los equipos es lo que yo veo por televisión. Ahora, para gobernar un país hace falta mucho más equipos, te lo digo, de un municipio es un municipio, tenés que tener equipos importantes. Ahora, a eso hay que sumarle lo que yo veo también es una falta de sensibilidad. Y esto me preocupa mucho, porque yo escucho al ministro de Economía o a los economistas de ellos, que bueno, que todos nosotros somos una planilla de Excel, un número, y el número tiene que cerrar. Ahora la gente, mis vecinos y vecinas, no son una planilla. Los jubilados míos que tienen que tomarse el tren o el colectivo para hacerse atender por un hospital de PAMI, no son un número, son personas, son vecinos con los cuales yo tengo trato todos los días. Por eso también yo creo que la gente que nos está gobernando tiene una desconexión muy importante con la realidad. Fernando, voy ahora a cuestiones más políticas, no es que esto no lo sea, el gobierno ha conseguido legitimidad de origen en las urnas con el 56% de los votos y habrá que ver cómo construye la legitimidad de esa otra, ¿no? La del ejercicio. A 45 días hubo un contundente paro general y en ese sentido pregunto por el Partido Justicialista si autocrítica mediante está en condiciones de hacer una síntesis de cara a lo que viene en favor de ese 44% que lo ha elegido para hacer oposición y transformarse eventualmente en una opción de poder. ¿Es hoy el justicialismo una opción de poder? Mira, como bien lo reflejas, este gobierno ganó con casi el 56% de los votos a nivel nacional, con 14 millones de votos. Ahora, Unión por la Patria, con base en el peronismo, con el 44% de los votos a nivel nacional, somos 11.500.000 personas. 11.500.000 personas que pensamos distinto. En la provincia de Buenos Aires, el 50% de los votos fueron de Unión por la Patria, nuestro frente, donde representa 4.900.000 personas. Con esto que te digo, que más de la mitad de la gente que nos está escuchando en este momento, hay un sector muy respetable que democráticamente respeto, que confía en este presidente, pero la mitad de los que nos están escuchando no votaron a este presidente, piensan de otra manera y ven las cosas desde otro punto de vista. Ahora bien, el principal partido de oposición acá es el justicialismo, el peronismo. Ahora yo tengo una opinión crítica y muy particular con este momento histórico que estamos viviendo, porque honestamente creo que hoy el peronismo, estoy convencido de esto, hoy el peronismo está acéfalo. Y yo lo vi ayer en la marcha. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente del Partido Justicialista Nacional en este momento es el expresidente Alberto Fernández, que en este momento está en España. Entonces, no puede ser presidente una persona que hace un mes y pico que está en España y que no puede manejar desde España y ni siquiera lo maneja y no tiene contacto con el Partido Justicialista Nacional, con las cosas graves que están pasando en nuestro país. Ahora, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires es Máximo Kirchner, que el peronismo de la provincia de Buenos Aires, con las cosas gravísimas que están pasando y con las implicancias que va a tener este DNU y la ley ómnibus, lo único que ha hecho el peronismo bonaerense formalmente es 2 comunicados de prensa, uno el 21 de diciembre y otro el 21 de enero, de una página cada una. Con lo cual, el peronismo, oficialmente lo que tiene para decir el peronismo bonaerense, que es el 40% del país, nuestra provincia, son 2 comunicados de una página a una mega reforma estructural de todo el sistema argentino, los avasallamientos de la Constitución y todo lo que sabemos que lleva adelante este DNU y esta ley ómnibus. Y la verdad que el presidente del partido, Máximo Kirchner, no ha emitido una sola palabra, no ha participado del debate, no ha participado de las comisiones, y el día de ayer, que fue un paro, que ese paro fue organizado por la CGT, que es el Movimiento Obrero Organizado, por las centrales de trabajadores y las organizaciones sociales,
el peronismo no estuvo representado, porque el presidente del partido fue con una columna de la Cámpora, y la Cámpora no es el Partido Justicialista, el Partido Justicialista es política e institucionalmente el representante de la oposición, que ayer no tuvo representación. Por eso, realmente, bueno, son estas cuestiones, imagínate lo que es tarifas, como es el gas, como es el tema de la luz, como es el tema del transporte. Bueno, me pongo al frente porque tengo una responsabilidad frente a mis vecinos y mis vecinas y veo realmente una ausencia de representación de mi partido. Y por último, Fernando, hay 3 integrantes que hasta ayer estaban dentro del bloque de Unión por la Patria que decidieron, y se entiende que acá está la presencia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, romper el bloque. Lo curioso es que luego de la negociación el bloque se llama Independencia, pero ese no es el tema central. ¿Deben ser expulsados del partido? Yo creo que uno tiene que mantener una línea de coherencia y tener una conducta y una ética partidaria. Yo lo que te estoy diciendo es que yo tengo diferencias con el presidente nacional de mi partido y con el presidente del Partido Justicialista de la provincia, pero tengo una coherencia. Yo hace 20 años que milito en el peronismo, siempre estuve en el mismo partido, siempre fui con la misma boleta, nunca me aparté 2 milímetros de la boleta, nunca se cortó una boleta desde nuestro espacio a nivel local, cuando los distintos vecinos cortaban las boletas por todos lados, según la conveniencia del de turno. Entonces nosotros tenemos, hablo de tener humildemente la autoridad moral para plantarme en mi partido y decir, miren, yo hace 20 años que estoy acá o más y nunca me corrí 2 minutos, ni 2 segundos para ningún lado. Tengo una línea de conducta. No comparto lo que están haciendo en mi partido, pero lo digo estando en el peronismo, porque también te digo, cuando yo tengo una discusión que le he llevado a la Corte Suprema de Justicia, estoy discutiendo la ley, me han dicho, bueno, ¿y por qué no te vas? No, yo no me tengo por qué ir de mi partido, porque es mi partido, no tengo por qué irme, porque viene una organización que es la Cámpora a apropiarse de mi partido. Entonces, ese tipo de negatopadismo, de pasarse de un lado para el otro, yo no lo comparto para nada. Yo creo que uno debe honrar el voto que es sagrado, la voluntad popular que es sagrada, y quien te da una responsabilidad con el voto te da algo muy importante. Yo lo tomo con máxima responsabilidad a esto, Pablo. Fíjate que a mí cuando me eligen como intendente, me eligen para que yo me haga cargo de la administración de los hospitales Esteban Echeverría, con lo cual la salud pública depende de mí, que me haga cargo de ayudar para que funcione la educación. Son temas realmente muy sensibles de la población. Entonces, ese mandato, ese voto es sagrado y uno lo tiene que honrar. Y si alguien más, a ver, los eligieron en octubre, y en enero ya se están cambiando de bloque, a ver, pero no es que tiene una diferencia y se corren un poquitito, no, sabemos que no es un cambio de bloque, sabemos que es un acuerdo con este gobierno. Entonces yo realmente no comparto porque creo que no están cumpliendo con el mandato popular que les dio su provincia de origen. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, un abrazo y gracias por esta charla con la Splendid 990. Gracias a ustedes, Pablo, a vos y a todo el equipo. Muchas gracias, muy amable.